Bueno, ya vamos a comenzar. Muy buenos días a todas y todos los presentes en la charla ¿Qué rol tienen las y los académicos en el proceso de internacionalización? Esta iniciativa es organizada por la Unidad de Desarrollo de Posgrado de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Antes de presentar a nuestra invitada, doy la palabra al vicedecano de Investigación y Posgrado de nuestra facultad, el doctor Alexis Aspel Lamas. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí y le doy las gracias también a Anuk, que ha aceptado dar una charla con respecto a internacionalización. Eh, yo creo que la internacionalización en la facultad es un gran desafío que tenemos. En particular, nosotros tenemos mucha investigación que está relacionada con investigadores, con estudiantes de posgrado, que realizan actividades de internacionalización, participación en congresos, estadías de investigación de estudiantes, de profesores, pero sin embargo hay un gap todavía que tenemos que superar, y es tratar de que nuestros estudiantes de pregrado y posgrado participen aún más en cursos internacionales. Ya tenemos términos, conceptos que ya son cotidianos para nosotros, que tiene que ver con tratar de impulsar, ¿cierto?, cotutela, tesis que sean multidisciplinarias, transdisciplinarias. Así que esto es una muy buena oportunidad para poder conocer cuáles son las políticas de internacionalización de la facultad y cuáles son las oportunidades que tienen nuestros estudiantes en este marco que la universidad ha puesto y lo que ha hecho la Dirección de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias. Así que, sin más, quisiera darle las gracias a Nuk nuevamente y darle la palabra para que pueda continuar Camila organizando el evento. Muchas gracias, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, vicedecano, por sus palabras. Bueno, voy a proseguir con la charla, comenzando por presentar a nuestra invitada, Anouk van den Berg, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en Relaciones Internacionales con enfoque en América Latina. Posee más de 9 años de experiencia en proceso de fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior en Chile, donde se ha especializado en el desarrollo de estrategias para la cooperación internacional, la internacionalización en casa y la movilidad internacional. Actualmente se desempeña como directora de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias de nuestra universidad y también es miembro del directorio de LEARN Chile y presidente de la Comisión de Internacionalización del Consejo de Rectores de Chile. A continuación, dejamos con ustedes a Anouk van den Berg. Muchas gracias por las presentaciones, muy bienvenidos a todos y a todos presentes el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, agradecer en primer lugar el espacio de la Facultad de Quimicología para estar acá y hablar de un tema tan relevante como la internacionalización, sobre todo en una facultad que es bastante internacional, y de hecho hoy vamos a presentar algunos datos de insumo para una conversación que ojalá a futuro podamos, digamos, seguir teniendo, ya que esto lo vemos como un puntapié de inicio para efectivamente poder estar mayormente en contacto con ustedes y conocer sus necesidades, pero también para que conozcan los servicios que básicamente ofrece el departamento como tal y la información que les podemos entregar para fortalecer y apoyar a sus procesos en la facultad. Antes de partir, quisiera presentarles parte del equipo que me acompaña el día de hoy. Ya creo que es importante que puedan conocer sus caras, sus nombres y quiénes son, sabiendo, digamos, las áreas que ellos y ellas manejan también. En primer lugar está Vila Ojeda, ella es la coordinadora de movilidad docente o académica, como también da algunos apoyos en las áreas estratégicas de indicadores. Está Fernando Olmos, que tiene doble rol en el sentido de que es coordinador de movilidad entrante, es decir, de estudiantes internacionales que visitan la universidad, tanto como lo que es la internacionalización en casa y del currículum, que es un programa nuevo que nació con la política de internacionalización. Está también Mayoli Pacheco, que es la coordinadora de cooperación internacional y visitas, y también William Fuensalida, que es el practicante de apoyo que está de oyente junto a el área de cooperación internacional. Así que, bueno, si es que al final hay preguntas de cualquier índole, ellos también están disponibles, o bien también vamos a poder compartir a través de Camila, me imagino, sus correos de contacto, en caso de que quisieran profundizar en algún tema, que seguramente pueden haber muchas más preguntas en base a la información que vamos a compartir.
En términos generales, voy a darle primero un contexto general sobre lo que es la política de internacionalización y después vamos a mostrarles algunos datos de lo que nosotros al menos manejamos en el departamento, que claramente pudiera diferir o ser complementado por información que se maneja en la facultad particularmente. Sin embargo, nos parece importante poder mostrar una especie de diagnóstico de lo que nosotros vemos que sucede en la facultad para que les sirva también de insumo. Es decir, hay un informe mucho más grande que está detrás de eso, que les podemos enviar también a través de Camila y Alexis seguramente, para que puedan estudiarlo con posterioridad y claramente quedamos súper abiertos a seguir conversando al respecto. Y finalmente terminar con un resumen de las cosas que nosotros podemos entregar en términos de apoyo para los procesos de internacionalización de las facultades como tal. Bueno, el contexto general, en primer lugar, las y los invito, si es que no lo conocen todavía, a revisar nuestra política de internacionalización, que fue construido durante un proceso de más o menos 9 meses en el año entre 2018 y 2019, y fue publicado y presentado a la comunidad universitaria el 3 de octubre de 2019, finalmente. Este documento es nuestra guía, digamos, nuestra línea estratégica que define cómo efectivamente buscamos fortalecer los procesos de internacionalización en la universidad de manera muy genérica. Es decir, indica el norte por los próximos, bueno, hasta el 2030 más o menos, de a dónde efectivamente queremos apuntar, dejando obviamente también hay una libertad y un espacio para cada disciplina de definir efectivamente sus focos y estrategias en cuanto a eso. En primer lugar, hay una definición ahí de qué es lo que entendemos por internacionalización de la educación superior como tal, que se define como un proceso comprensivo, intencional, pero también adaptativo, para justamente buscar integrar lo que es una dimensión o bien internacional, intercultural y o global en el quehacer universitario en sus términos más generales, apuntando a lo que es educación, investigación y o vinculación con el medio. Y claramente también de fondo está la gestión universitaria, es decir, también la internacionalización es relevante para todos los procesos administrativos que están asociados a estas 3 áreas misionales de la universidad. Y el propósito final tiene que ver obviamente con la contribución que podemos hacer a través de esto al desarrollo de una sociedad más global, es decir, tanto local como a nivel internacional. Hay definición, digamos, de un sello de internacionalización que está enfocado específicamente en estas 3 áreas misionales, la vinculación con el medio, la investigación y la docencia como tal. Y también es importante mencionarles que es importante saber que hay 2 mecanismos o órganos, digamos, dentro de la universidad a través de la cual nosotros nos coordinamos con las distintas unidades mayores, tanto como las unidades académicas, que por un lado es el Consejo de Internacionalización, que fue constituido en octubre de 2018, donde participa el vicedecano de investigación en caso de la Facultad de Criminología, y en el caso de la comisión, que es un elemento mucho más técnico, participan coordinadores, es decir, en cada facultad se designó un académico, o en caso de haber un profesional o una profesional, hay una persona que participa, digamos, en la parte de coordinación más aterrizada, que el consejo se reúne cada 2 meses, y la comisión una vez al mes, donde la comisión en este el profesor Rodrigo Segura, de parte de la facultad, y bueno, el consejo en este caso toma más bien decisiones estratégicas, aprueba, digamos, ciertas decisiones y propuestas, y la comisión colabora con la preparación de esas propuestas en su construcción previa como tal. Otra cosa importante es mencionarles que hay agentes de internacionalización dentro de las facultades y la universidad en general, ya que el Departamento de Relaciones Internacionales no es la única unidad que hace que la internacionalización suceda. O sea, la comunidad universitaria en este caso en su forma integral forma parte de las acciones de internacionalización, tanto en académicos, estudiantes, los funcionarios, egresados, como digamos de manera transversal también los profesionales de apoyo que tenemos en distintas unidades. Y otro elemento importante, a veces nos preguntan, ya, pero entonces ustedes, ¿con quiénes deberíamos trabajar? ¿Con qué países? ¿Con quiénes no? Bueno, esa pregunta, la verdad, es una pregunta que se hace en base, bueno, a una reflexión mucho más interna en cada facultad y cada disciplina, porque claramente en cada disciplina hay una necesidad o un punto de referencia internacional muchas veces diferente. Por ende, es importante señalar que las unidades académicas son quienes definen quiénes son sus colaboradores claves para responder justamente a estas necesidades, tanto locales como internacionales, que podemos encontrar según la disciplina en la que trabajan, ya que, bueno, obviamente se busca una complementariedad con nuestros socios internacionales,
Ojalá que estos socios sean referentes en nuestra disciplina para seguir aprendiendo también, como también pueden existir relaciones donde hay una relación mucho más bidireccional, donde aportamos efectivamente como Universidad de Santiago y también recibimos expertise de parte de la contraparte. Así que ahí, dentro también de lo que es la política BIME, buscamos siempre una relación equitativa en que ambas partes pueden ser un aporte para la relación a nivel internacional en este caso. Hay un contexto mayor, obviamente, también, que es el Plan Estratégico Institucional, que el nuevo fue publicado el año pasado, donde hay un eje ahora nuevo que se llama internacionalización e interculturalidad, que también tiene miras al 2030 sobre cómo y de qué manera efectivamente se debería empezar a fortalecer tanto la internacionalización como la interculturalidad como un eje integral. Después de eso viene la bajada a lo que es la política de internacionalización, obviamente, que fue lanzado y construida a partir de 2018. Y después, a partir de eso, nacen tres instrumentos principales que fueron presentados, de hecho, en la última acreditación, en el informe de autoevaluación, que es, en primer lugar, la movilidad internacional como eje principal, tanto para estudiantes como académicos. En segundo lugar, es la colaboración científica internacional. Esto se refiere tanto a digamos, lo que pueden ser las cotutelas, la coproducción de papers, la colaboración a través de congresos, o sea, todo lo que es actividad científica de investigación a nivel o en red o a nivel internacional. Y el último, que es el más importante, que es un área que se agregó y creó nuevamente con el nacimiento de la política, es la internacionalización en casa. Esto se refiere a un concepto que nació en los años 80 en Suecia y así fue, digamos, explayándose por el mundo. Y de hecho se trabaja mucho hace más de 10 años en Colombia, en México, también a nivel regional, que es una tendencia o un programa que busca también incorporar elementos de internacionalización dentro del campus y los programas de estudios en particular, es decir, cómo acercamos el mundo a nuestros estudiantes sin la necesidad de contar con un pasaporte, por ejemplo, sino que efectivamente en su formación hay una integración de estos elementos para que puedan efectivamente adquirir distintos puntos de vista, tener una mirada crítica, comparativa, y también efectivamente tener a veces a través de los medios digitales, por ejemplo, contacto con estudiantes internacionales sin que tengan que tener la necesidad de tener un contacto físico con ellos, o bien también actividades extracurriculares, o bien en el aula, donde a veces se encuentran con estudiantes de intercambio que están en nuestro campus. Entonces es un programa que busca realmente visibilizar la presencia internacional en el campus, tanto como acercar el mundo más internacional a las aulas. Bueno, y finalmente la última capa ya son las facultades, efectivamente, donde se busca promover y facilitar la integración que hemos mencionado de esta dimensión internacional, intercultural y o global en lo que son efectivamente las actividades específicas de la facultad y las disciplinas, los programas, las carreras. Bueno, aquí voy a mostrarles, como les adelantaba, algunos datos que nosotros tenemos que abarcan 2015-2020, ya que las cifras de 2021 aún estamos cerrándolo, así que aquí vamos a mostrarles más que nada un lapso de tiempo, más o menos 5 años, que tenemos datos nosotros en ese sentido. Bueno, como les mencionaba, hay un informe mucho más grande detrás de esto que nosotros tenemos por cada facultad, que de hecho fue desarrollado por el área de cooperación internacional, que tienen presente aquí hoy Mayerly y William, que estuvieron dedicándose a efectivamente anualmente mantener activo la actualización de la información que manejamos de cada facultad, y eso siempre está a disposición de ustedes. Así que después de esta presentación les vamos a compartir el informe completo, que tiene 49 páginas, 8 distintas bases de datos como insumo. Y importante mencionar ahí, interesante decir que junto a la Escuela de Arquitectura y la Facultad Tecnológica son la segunda triada básicamente de unidades académicas con mayor variabilidad y volumen de datos, es decir, que hay una internacionalización interesante, dinámica y bastante compleja, digamos, y avanzada en ese sentido. También se destaca su colaboración científica, hay una actividad científica bien importante a nivel internacional de la facultad, las coautorías, la participación en congresos, e incluso a pesar de la pandemia se vio, digamos, una intensificación en ese tipo de actividad. Así que la verdad en ese sentido estamos muy contentos de ver, y ahí sería súper interesante conocer en mayor medida cómo ustedes como académicos y académicas ven el área de desarrollo y el contacto a nivel internacional en ese sentido, y de qué manera les podemos apoyar a profundizar justamente en ese mismo camino. Vamos a partir por los 3 instrumentos que les mencionaba. Partimos con movilidad internacional.
En cuanto al estudiantil, la facultad en este caso a nivel de la universidad es séptima en posición de estudiantes movilizados, es decir, estudiantes USACH que salen al extranjero. Un total de 116 estudiantes que se hayan ido, de los cuales la mitad es entrante, más o menos la otra mitad saliente, que es raro, hay que decirlo, porque normalmente a nivel universidad hay más estudiantes entrantes que salientes, es decir, la Facultad de Quimicología en general tiene un balance bastante bueno en cuanto a la entrada y la salida de estudiantes, que siempre es algo que se busca porque los convenios en este caso son bilaterales y bidireccionales. Por ende, ese balance siempre se trata de cuidar de alguna manera. Las instituciones con mayor cantidad de movilidad de estudiantes en este caso es España, País Vasco, Argentina, la Universidad de Cuyo, y Brasil, la Universidad Federal de San Carlos. Así que hay algunos regionales y también un foco importante hacia España. Y bueno, al lado derecho hay algunos datos que les voy a dejar para que lo puedan revisar. Y ahí es importante que hay mayor movilidad en este caso en los programas de posgrado tercero a nivel de la universidad en completo. Y hay un foco importante en América Latina y también Europa en cuanto a las movilidades que existen en ese sentido. Así que hay harto movimiento, sin embargo hay también una gran oportunidad en cuanto a la matrícula que ustedes tienen, en cuanto al porcentaje de estudiantes que se pudieran todavía movilizar o también atraer a la universidad o a las carreras en ese sentido. Sabemos, sin embargo, que sobre todo a nivel de posgrado, no siempre nosotros nos enteramos de las visitas de estudiantes, por ejemplo, a través de ciertos programas que tienen con financiamiento externo. Así que ahí también las y los invitamos a que nos notifiquen porque sobre todo, bueno, Fernando en este caso, tenemos distintos programas de apoyo y de integración para que esos estudiantes que nos visitan se sientan acogidos, integrados y que pueden participar de distintas actividades de integración para que puedan conocer estudiantes de la universidad, tanto como otros estudiantes internacionales que están visitándonos. Aquí ya hay una distribución más porcentual de la movilidad, tanto la entrada como la salida, donde se ve el pedacito de la torta que representa la facultad, donde, bueno, por tamaño obviamente también tiene una explicación, pero también destacar que hay una oportunidad de crecimiento todavía bien importante en ese sentido. Claramente también hay que tomar en consideración que post estallido social empezó la pandemia y por ende las cifras han ido en fuerte caída en cuanto a los indicadores. Sin embargo, también ha ido en aumento lo que es la movilidad y el intercambio virtual, que ya más adelante vamos a hablar más en específico de eso. Pero es importante decir que al menos en lo que es la movilidad entrante hubo una tendencia creciente al menos, sin embargo la movilidad saliente es bien fluctuante. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, sobre todo para ustedes como académicos y académicas, de promover también la movilidad, de entrar en esa conversación con sus estudiantes y nosotros encantados de hecho, por ejemplo, a veces organizamos charlas específicas en carreras para sus estudiantes en caso de que quieren conocer cuáles son las cosas a tomar en cuenta, los plazos de planificación, porque el intercambio es importante planificarlo con tiempo, y también a ustedes como académicos y académicas para que puedan conocer qué convenios tenemos. Son universidades con las que a lo mejor ustedes trabajan, o si ustedes trabajan con alguna universidad en particular y quisieran que sus estudiantes pudieran ir a visitarlos, también nosotros podemos facilitar el camino para que eso efectivamente pueda suceder. Aquí ya la movilidad más docente de académicos y académicas gestionan en este caso por los programas del DRI, ojo, esto no incluye los ICC en este caso, sino que son programas que son particularmente promovidos por nosotros y con financiamiento asociado, donde aquí pueden ver más o menos la distribución de tanto la entrada y como salida en cuanto a la facultad en particular, con un porcentaje no menor de 11% de la totalidad de la universidad. Y los programas principalmente utilizados es la de AUGM, que es la Universidad del Grupo Montevideo, que se enfoca en América Latina, y también la beca Santander para profesores jóvenes e investigadores. Esos son los principales programas que se utilizan en ese sentido. El segundo instrumento de internacionalización es la colaboración científica, como mencionábamos. Aquí también algunos datos de interés. Hay en total 21 convenios de la facultad que están particularmente suscritos a solicitud de ustedes, es decir, de parte de algunos académicos o bien de parte del decanato en pos de buscar formalizar lazos y colaboraciones que tienen en conjunto con otras universidades. Los principales 5 son Universidad de La Laguna, Zaragoza, Strasbourg y Freiberg University también. El importante, bueno, también el relacionamiento de quimicología se refleja un poco similar a lo que es la movilidad estudiantil en este caso,
con un 24% enfocado en América Latina y un 76% en convenios con Europa en este caso. El top 5 de países con más convenios a nivel de universidad ya en este caso es España, Francia, Alemania, Brasil y Cuba también. Así que ahí hay mucho mayor detalle, de esto los invito a que conozcan nuestra página web, donde hay una sección de convenios y cooperación, donde pueden conocer específicamente por cada país qué convenios se encuentran suscritos en este momento. O bien, si ustedes buscan formalizar alguna relación que tengan con sus colegas en otro país o con alguna otra universidad, ahí también están los pasos a seguir para que nosotros podamos ayudarles en la gestión que es más que nada administrativa y legal, para la formalización de los lazos a través de un convenio que pudiera ser en distintos formatos para facilitar, digamos, el respaldo institucional de lo que ustedes estén haciendo dentro de sus labores universitarias. Bueno, aquí también mencionar algunas cosas de los ICC, los intercambios científicos culturales. Estos son datos proveídos obviamente por V-Day, donde se puede ver reflejado también el flujo de visitas a lo que son congresos y otros tipos de actividades más genéricas que están asociados a la producción científica en ese sentido a nivel internacional, donde no sorprende nuevamente España liderando, sin embargo también aparece Estados Unidos de manera muy importante, y Brasil, seguramente por los congresos que suceden en sus disciplinas, como también la coautoría, digamos, en mayor cantidad de coautorías, de hecho es en la Facultad de Quimicología con 192, solamente ya de la Facultad de Quimicología. Así que eso significa efectivamente nosotros detectamos que ustedes son una facultad, a pesar de que son relativamente pequeños a nivel de universidad, tienen una muy alta producción internacional científica en conjunto con sus colegas. Así que eso es algo que nos alegra mucho y ahí quedamos a disposición para ayudarles en ver de qué manera ustedes a lo mejor quisieran llevar tal vez esas relaciones que tienen a un nivel más institucional o buscar profundizar esas relaciones, buscar otros tipos de interacción también con ellos. Bueno, y también mencionar que ahí el foco nuevamente está en coautorías con Europa y América Latina en general. El tercer elemento es la internacionalización en casa, en particular de la Facultad de Quimicología, aquí algunos datos también. Nosotros hemos creado distintas capacitaciones a partir del año 2020 para poder capacitar a académicos y académicas en qué es lo que es efectivamente los distintos mecanismos que existen de internacionalización del currículum. Tenemos un total de 13 participantes de la facultad en lo que fue el ciclo de formación en internacionalización del currículum, 9 en ese primer ciclo, 2 también en el ciclo de capacitación que hicimos a través de Learn Chile, que somos miembros de esta plataforma. Hay un académico también en la capacitación de CLIL, que es una metodología para usar el inglés en el aula, y en la capacitación de COIL, que es una metodología de proyectos colaborativos en línea de manera internacional, donde también tuvimos un participante de la Facultad de Quimicología. Que es la parte, bueno, esta es la parte más curricular, donde se busca efectivamente la integración de estas dimensiones a través del programa de estudios, la innovación pedagógica en ese sentido. Sin embargo, la otra patita, que es mucho más de actividades extracurriculares, ahí tenemos un programa que se llama USACH sin Fronteras. USACH sin Fronteras es una iniciativa que está siendo liderada por estudiantes que buscan integrar efectivamente la interacción entre estudiantes locales y los internacionales que nos visitan, y de hecho durante toda la pandemia han seguido funcionando a través de los medios virtuales, con estudiantes que teníamos en el campus y tuvieron que hacer, bueno, buscar la docencia o la asistencia a clases virtuales, como también hemos tenido pasantías virtuales en el último año también, así que bueno, hemos mantenido la actividad de atención al público internacional y la interacción entre los estudiantes locales e internacionales a través de estas instancias, que son seminarios, a veces que hacemos talleres, que tienen un enfoque de interculturalidad, como también de conocimiento mutuo de distintas culturas o temáticas. Hemos tenido un total de 128 monitores que aportan de manera voluntaria a USACH en Fronteras, que es una cifra también bastante alta y súper positivo a destacar. De hecho, el coordinador principal que tenemos USACH en Frontera hoy en día es de la Facultad de Quimicología, así que pueden estar bien orgullosos en ese sentido del compromiso y la actividad de sus estudiantes en cuanto a este tema. Bueno, una pregunta importante tal vez, ¿qué apoyo entonces podemos entregarles desde el departamento como tal? Aquí voy a mostrarles algunos capítulos, digamos, en cuanto
a lo que es la movilidad internacional en este caso, hay 4 tipos de movilidad, no siempre son igualmente conocidos, y por ende es importante mencionar. En primer lugar es el más clásico, que es el intercambio por asignaturas, pero también existen las prácticas profesionales internacionales, las pasantías de investigación y los cursos cortos de especialización en el extranjero. Así que los invito nuevamente, en nuestra página web también en la sección de movilidad está dispuesto una guía práctica que les explica en qué consiste el reglamento de movilidad estudiantil, sus distintos tipos y de qué manera las y los estudiantes pueden participar de ello. Algo nuevo que fue aprobado, de hecho, por el Consejo en el año 2020 es el anexo que tenemos a este reglamento que formaliza, facilita y promueve la movilidad y el intercambio virtual para justamente adaptarnos a la virtualidad y integrar de una manera, bueno, ojalá futuro más híbrida, también lo que son las interacciones en el espacio más virtual entre estudiantes nuestros y estudiantes de otros países. Es algo que después de la pandemia no se va a decaer en nuestras intenciones al menos, ya que efectivamente esta es una actividad que se puede mantener en el tiempo porque por una parte son más sustentables en términos, bueno, en términos verdes como también en términos económicos, ya que bajan mucho los costos asociados, que son muchas veces la principal barrera para participar de alguna movilidad internacional. Y finalmente, en septiembre del año pasado también lanzamos un proyecto nuevo que es el Centro de Lenguas e Interculturalidad, con apoyo financiero en este caso de la Embajada de Estados Unidos, donde estamos fomentando y capacitando y formando a estudiantes que se están preparando para irse de intercambio o participar de alguna de las movilidades internacionales, en pos de fortalecer sus habilidades idiomáticas, como también sus competencias interculturales en preparación a la exposición a un ambiente intercultural y diverso en este caso. De parte de los académicos, la movilidad, bueno, tenemos distintos programas de movilidad docente, donde los principales son la Fundación Carolina, que pronto de hecho abre la convocatoria, así que así los invito a estar pendientes de la información que vamos a estar enviando por USACH Informa, a sus correos, tenemos newsletter donde también lo vamos a publicar. Aparte está la Alianza Pacífico, AUGM y también Santander Becas, que son las 4 principales programas que gestionamos desde el DRI, promovemos y facilitamos. También es bastante nuevo, pero tenemos cada vez más también becas de movilidad docente a través de Erasmus Plus, que es un programa de la Unión Europea que financia movilidades a veces con foco en docencia y a veces con foco en investigación también. Hubo una convocatoria hace poco enfocada en el área, en este caso, de humanidades más que nada, pero también de a poco están apareciendo de otras áreas. Y finalmente también promovemos de manera importante programas de financiamiento externo para la movilidad o bien para la investigación a nivel internacional en red. Así que ahí también estamos siempre dispuestos y disponibles. Junto con Mayer en este caso, tenemos una plataforma de acceso a búsqueda de financiamiento externo e internacional, que a veces son fondos que se tienen que rendir, a veces son donaciones. Así que las y los invito también a acercarse al departamento porque ahí, bueno, tenemos una oportunidad de ayudarles, digamos, en postular los proyectos que a lo mejor a nivel nacional tienen tan alta competencia que a veces es bien complejo conseguir algún financiamiento y esos mismos proyectos a veces se pueden repostular a otras fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son los programas en este caso de movilidad académica docente y que actualmente están vigentes y bueno, gestionados a través de nuestro departamento? Claramente estos no son excluyentes, sin embargo son los programas que nosotros manejamos desde el departamento de Media Directo, en este caso por Vila Ojeda. En primer lugar, bueno, está el programa de AUGM, que siempre ha sido bien importante a nivel regional. Esto incluye países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile. Son los países participantes. Y bueno, ahora por pandemia está en pausa hasta nuevo aviso, pero yo espero que ojalá hacia fin de año se pueda tal vez reactivar. También está la beca Santander, que creo que es una de las más conocidas en general, que permite muy buena movilidad con buen aporte económico. Está la Fundación Carolina, donde normalmente hay becas de investigación postdoc o doctorado, depende un poco de la convocatoria. También está Olga Ulianova, que bueno, también ha estado en pausa por pandemia, se reactivó este año para estudiantes exclusivamente y esperamos el próximo año volver a abrir también cupos para académicos y académicas. Esta beca se enfoca en el incentivo a la investigación para la generación y fortalecimiento de redes de alto nivel, en el sentido de, bueno, de apuntar, digamos, a ciertas instituciones expertas en sus disciplinas.
La Alianza Pacífico es tanto para investigación como docencia, no ha habido convocatoria por el momento, estamos viendo si es que se reactiva. Todo esto obviamente se anuncia a través de nuestras redes sociales, la página web, como también por USACH Informa de manera masiva normalmente. Y algunos otros programas más específicos que van apareciendo. Nosotros también tenemos una sección en nuestra página web que se llama Oportunidades Externas. Ahí hay tanto oportunidades para estudiantes como para académicos. A veces hay becas de postdoc, a veces hay becas de estadías, y particularmente hacemos algunas convocatorias específicas como son las de Erasmus Plus. En este caso, el que mencionaba es uno abierto, bueno, de Portugal, que cerró anteayer, si no me equivoco, o el viernes, que está enfocado en este caso en docencia. ¿Ya? Así que siempre importante, los requisitos de participación son distintos en cada uno de estos programas, porque cada programa tiene sus propios criterios. Sin embargo, hay unos criterios de base que de hecho hace muy poquito, hace el miércoles pasado, el Consejo de Internacionalización aprobó un nuevo reglamento de movilidad académica que transparenta y facilita efectivamente el acceso de las y los académicos a saber cuáles son los criterios que se evalúan a la hora de postular un programa de movilidad docente del departamento como tal. ¿Ya? Así que una vez que eso está tramitado, que yo creo que ya en marzo va a estar listo, lo vamos a estar difundiendo y publicando en nuestra página web también. La coordinación científica, ¿cuál es el apoyo que entregamos en ese sentido? Aquí, bueno, tenemos obviamente la información de los convenios, las redes y orientación y asesoría en la concreción o la búsqueda de alguna formalización de lazos que ustedes pueden tener en necesidad de formalizar su actividad que están haciendo actualmente. Como también las oportunidades de convocatorias externas, como mencionaba anteriormente, y tenemos una guía de exposición con las más frecuentes fuentes de financiamiento disponibles para la cooperación internacional. Esa guía también está disponible en nuestra página web, en la sección de movilidad, de convenios y cooperación, donde hay una pestaña específica de guía de cooperación, hubo una específico para las fuentes de financiamiento relacionadas al COVID, y también vamos actualizando anualmente las convocatorias externas que están a su disposición. También aparte de eso, bueno, fortalecemos sus redes y estamos a disposición para colaborar en visibilizar sus actividades virtuales, si es que hay congresos, seminarios, ahí colaboramos, digamos, en la difusión, si es que fuera necesario en la organización también. Y la coordinación científica en cuanto a proyectos Erasmus. A veces nos llegan propuestas de socios de Europa, ahí buscamos el match con las y los académicos del área de interés, como también si es que ustedes tienen socios en Europa, ellos siempre, bueno, ellos son los que tienen que postular, sin embargo nosotros en Chile podemos incorporarnos como socio de esos proyectos y recibir parte del financiamiento para la movilidad académica. Así que también las y los invitamos a que conversen con sus colegas y busquen las oportunidades de postular en conjunto a algún proyecto Erasmus Plus, que la verdad entrega muy buenos aportes financieros a eventualmente ustedes y sus estudiantes para la movilidad internacional. Bueno, y también nosotros siempre recibimos delegaciones, visitas internacionales, donde nosotros facilitamos y gestionamos estos recorridos, recepción, organización de agenda, protocolar a veces cuando requiere, por ejemplo, presencia de rector, o bien cobertura comunicacional para visibilizar las actividades que están haciendo en la facultad con actores internacionales. ¿Qué otro tipo de apoyo? Bueno, en cosas muy prácticas, es importante también a veces decir qué es lo que no hacemos, porque claramente la gestión tiene ciertos límites y también ciertos focos de atención en cuanto al estratégico. Y en este caso, si efectivamente a veces están postulando proyectos y necesitan o requieren de algún actor o socio internacional, ahí estamos de posición, digamos, de colaborar con nuestros contactos, con la red que tiene la universidad, a veces en otras facultades que les pueden servir también a ustedes para colaborar en la postulación de algún proyecto. Así como también gestionamos las cartas de apoyo por parte de la unidad correspondiente, a veces puede ser rectoría, alguna vicerrectoría, con Bridea, ahí colaboramos estrechamente, y somos entidad que, bueno, nos ponemos a disposición de aclarar dudas con algunas, bueno, instituciones que ofrecen financiamientos a veces para justamente aclarar dudas que pueden tener. Como también la orientación y claramente las referencias que pueden necesitar para fortalecer sus propuestas. Muchas veces preguntan sobre cuáles son las estrategias institucionales que respaldan sus propuestas para poder ganar o adjudicar ciertos fondos, y ahí estamos a disposición, tenemos ciertos textos bastante desarrollados en tanto español como inglés que a veces les pueden servir para sus postulaciones de algunos proyectos. Importante también, como decía, a veces
decir qué es lo que no hacemos. Bueno, no realizamos postulaciones como tal, eso siempre es el rol y el actor ahí suele ser el académico o la académica que tiene que hacer la postulación y escribirla como tal. No tenemos el servicio de traducción, que a veces se nos pregunta, y derivamos a Everyday, quienes sí tienen un fondo, digamos, a veces de traducción según lo que está disponible. Y bueno, el tercer punto se refiere también un poco al primero, como no gestionamos la postulación en sí, sino el apoyo, la asesoría, la orientación. No somos quienes redactamos la propuesta, sino que podemos proveer insumos o orientación respecto a algunos de ellos. Y claro, las plataformas que son muchas veces externas, nosotros podemos hacer todas las consultas y gestionar el apoyo en cuanto a saber cómo llenarlo, pero efectivamente la postulación en sí resulta que hay que hacerlo a través de las plataformas externas en muchos casos, que en este caso es responsabilidad final del académico o académica, donde claramente brindamos todo el apoyo que ustedes pueden necesitar en el proceso como tal. El último ya es lo que decía el instrumento de internacionalización en casa, donde tenemos la parte curricular y extracurricular, donde muy importantemente quisiera detenerme, y ya casi estoy terminando para ver si también hay preguntas. En primer lugar, la virtualización para la internacionalización, que es un elemento que ha sido muy fuerte en pandemia, claramente por la virtualización, aprovechando y también demostrando que todo este aprendizaje de la virtualización que ustedes han tenido que hacer de manera forzosa al principio, y ahora ya de manera un poco más calmada, que ese esfuerzo y esa capacitación que ustedes han hecho en la virtualización les puede servir para justamente fortalecer su red internacional a través de lo que en este caso es la metodología COIL. Nosotros estamos entregando, bueno, hemos estado haciendo distintas capacitaciones en la metodología COIL, que bueno, más adelante voy a mostrarles un poco el detalle. La formación y capacitación efectivamente en estos elementos, como también el apoyo institucional para la integración curricular, ahí tenemos una estrecha colaboración con la UNIE y particularmente con el BRA y la Dirección de Pregrado, en que estamos promoviendo a través del Consejo de Docencia fuertemente la facilitación de inserto y la transformación o innovación en los programas de estudio para la integración de estos elementos. Y en la parte extracurricular, bueno, tenemos el programa de acompañamiento para los estudiantes internacionales que llegan al campus, que es una cosa continua que siempre hemos ofrecido, pero también tiene esto de los monitores estudiantiles de acompañamiento. Las actividades virtuales para que ellos puedan efectivamente sentirse cercanos a la universidad, a pesar de que no estamos en presencialidad en este momento. Y también hay talleres de formación en competencias lingüísticas, tanto como interculturales. Tenemos dos veces al año 2 ciclos, uno con talleres de inglés conversacional y uno de competencias interculturales. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Cuáles son las competencias asociadas y por qué son importantes? ¿Qué busca la internacionalización en casa? Bueno, básicamente esta imagen lo refleja en el fondo lo que busca, que es igualar un poco la cancha para lo que puede ser el acceso a la internacionalización. Nosotros sabemos, y bueno, para que ustedes sepan, en Chile en promedio de la movilidad de la matrícula total de las universidades es el 1%, lo cual significa que el 99% queda fuera de la movilidad internacional. Por ende, es tan importante para nosotros promover la internacionalización del currículum para que efectivamente cada estudiante en algún momento de su carrera tenga alguna interacción con algún actor internacional o bien a través de otros mecanismos que se pueden desarrollar en los programas de estudio. Muy brevemente mostrarles, estas son imágenes de lo que han sido los ciclos de formación con algunos expertos internacionales que hemos invitado y tenemos ya más de 100 profesores capacitados de todas las facultades en general. Otra metodología que no he mencionado anteriormente, que también es parte de los mecanismos de internacionalización del currículum, es EMI-CLIL, que es una abreviación para inglés como medio de instrucción, y la enseñanza integrada de contenidos y lenguaje, que es CLIL en sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que busca CLIL? Bueno, es la aplicación justamente de una segunda lengua para aplicar en clases de materias comunes, es decir, pueden ser ramos específicas de la disciplina, que no buscan netamente como tal el aprendizaje de la lengua, sino el uso a través de efectivamente situaciones no ensayadas, en situaciones reales, que el día de mañana el estudiante pueda aplicar en su entorno más profesional y laboral. CLIL en ese sentido es un reto más bien cognitivo a los estudiantes y que de esta forma desarrollan habilidades básicas de comunicación, tanto a nivel interpersonal como ya el lenguaje más cognitivo académico también.
Y en este sentido, la lengua que se contempla más bien de un punto de vista léxico que gramatical, y se busca más bien aplicar la fluidez en la lengua. Por ende, esta metodología se recomienda utilizar y integrar en su programa de estudio a partir de cuarto año hacia arriba, cuando el estudiante ya haya pasado por los primeros 4 niveles de inglés obligatorio de la universidad, para promover que justamente el gap que tiene entre que termina su inglés 4 y que sale de la universidad tenga una aplicación real del idioma a su entorno o disciplina que va a tener que utilizarlo en términos laborales. Tenemos actualmente 9 profesores en proceso de certificación, de los cuales uno de la Facultad de Quimicología. Y la última, bueno, el tema de la metodología COIL, que es, bueno, en sus siglas en inglés, Collaborative Online International Learning, o bien el aprendizaje colaborativo internacional en línea. Hemos capacitado un total de 3 académicos, 4 profesionales también en apoyo a los procesos de gestión de la docencia. Total 7 facultades participando, y ya tenemos 3 COIL finalizados y implementados. Y se vienen 13 módulos más que, bueno, algunos por el paro de este semestre tuvieron que posponerse para el próximo semestre, y de hecho se acumularon la mayoría para empezar a implementarse ahí, donde tenemos importante participación en esta metodología de profesores, sobre todo profesoras de la Facultad de Quimicología, con los países que aparecen aquí en pantalla. Y lo importante es que, claro, aquí tuvo un impacto súper alto, porque a nivel institucional, con solo 3 COIL realizados, tenemos ya más de casi 170 estudiantes que hayan podido participar de esta iniciativa. Y bueno, para explicarles muy en breve, COIL consiste en proyectos que son realizados de manera virtual, en que normalmente hay un punto inicial y un punto final, en que la virtualidad hay un momento sincrónico, en que sincrónicamente se conozcan, interactúan, y después hay un lapso de tiempo en que ellos colaboran de manera asincrónica en una tarea específica, un proyecto de investigación, o puede ser un proyectito aplicado, breve, no necesariamente es un semestre completo, puede ser desde 4 hasta máximo, bueno, aproximadamente 7 semanas. Es flexible, es adaptativo a su asignatura, y depende mucho con quién usted trabaja, como también se puede adaptar la zona horaria y la colaboración que se haga en conjunto, donde claramente ellos trabajan en cuanto a una materia, una disciplina. Sin embargo, el aprendizaje importante asociado está en cuanto a la interacción con el estudiante de otro país, donde el estudiante aprovecha y también empieza a desarrollar estas habilidades más interculturales y comunicacionales, aunque fuera de manera virtual en este caso. Y también, bueno, en muchos casos provoca y genera el interés del estudiante para poder efectivamente posteriormente hacer alguna movilidad, y a la vez a ustedes como académicos y académicos les permite, en este caso, fortalecer su interacción con sus colegas internacionales. Este tipo de proyectos normalmente lo pueden hacer con sus colegas con las que ya trabajan, con las que ya tienen confianza, con las que pueden hacer una codocencia, por ejemplo, una clase, y que efectivamente dentro del semestre tengan una interacción, pero incluyen en este caso a sus estudiantes. Así que si es que están interesados en estos temas, tenemos un link especial en la página web también, donde pueden solicitar más información, o si no, también pueden escribirle directamente a fernando.olmos@usach.cl. Bueno, ¿qué es lo que se viene después? Lo importante es, bueno, para nosotros también abrir la conversación en conocer cuáles son las necesidades particulares que ustedes detectan de parte de la facultad en cuanto al apoyo que necesitan, o asesoría, orientación. Conocer también los datos que ustedes manejan en cuanto a la internacionalización, porque sabemos que hay proyectos y otras actividades que a veces no siempre nos enteramos que suceden en las facultades, así que ahí también la invitación es a conocerlo, interactuar y compartir la información. Y finalmente también conocer cuáles son para ustedes efectivamente los socios más estratégicos en la práctica, porque a veces con las que más trabajan no existen convenios, por ejemplo. Entonces no siempre nos enteramos tampoco de ese tipo de iniciativas, y por ende a lo mejor hay oportunidad de poder colaborar y incentivar o facilitar ciertas interacciones. Así que bueno, lo dejo hasta aquí, les agradezco muchísimo el tiempo, y bueno, dejo abierto a cualquier comentario, pregunta o sugerencia que pueden tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Anu, por aceptar nuestra invitación y contarnos cómo vamos como facultad en el área internacional y las posibilidades de internacionalización que existen. Bueno, tal como tú mencionaste, ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Las personas que quieran intervenir pueden hacer clic en levantar la mano en el botón de abajo y se les dará la palabra, y también pueden hacer consultas a través del chat. Así que los invitamos a participar y hacer sus preguntas. De hecho, aprovecho de comentar una última cosa.
tenemos disponibles de las becas Erasmus que les mencionábamos. Actualmente, bueno, hay un convenio Erasmus con Eslovaquia, con la universidad que se llama Constantin bueno, hay que ver el específico porque es largo. Litra. Ese, bueno, Maya lo tiene a mano. Bueno, es para el departamento de biología. Así que si hubiera algún profesor o profesora aquí interesado en conocer, digamos, algún socio nuevo, que esto viene con financiamiento asociado para alguna estadía, se pueden contactar con nosotros y vamos a entregarles más información. ¿Ya? Así que aprovecho para pasar el dato. ¿Alguna pregunta de los profesores conectados? Que veo Sí, varios. perdón, ¿Sí? ahí voy a levantar la mano. Sí, me llamó la atención un dato que mostraron respecto a la movilidad estudiante, con respecto, por ejemplo, a la comparación entre la Facultad de Economía, que era cerca del 30%, versus nosotros, que era el 4%. Entonces ahí, ¿cuáles son los factores determinantes? ¿Son una cosa de recursos? ¿Qué otras estrategias, digamos, han implementado ellos, ¿no? Que los hace ser bastante exitosos? No sé si me podrían dar alguna Sí, claro. pista. Sí, por supuesto. Hola, saludarla también. Bueno, efectivamente hay algunas facultades que son más activas en cuanto a la promoción de lo que es la movilidad estudiantil. Yo creo que hay distintos elementos que bueno, influyen efectivamente. Yo creo que el rol de las y los académicos es importante. Yo creo que la Facultad de Administración y Economía siempre ha tenido un interés importante y también por el área disciplinar que tienen es mucho más cercano o más fácil, entre comillas, hacer intercambio por asignaturas, porque las asignaturas son fácilmente convalidables y ese estudio es algo que depende en muchos casos de la facultad o de las carreras en cuanto a facilitar y promover que se vayan de intercambio. Es decir, hay un rol importante de los jefes de carrera, también de la vicecanatura docencia, como también mencionar que es importante que la Facultad de Administración y Economía, tanto como la Facultad de Ingeniería, tienen una oficina local en la facultad de internacionalización y cuentan con uno o una profesional a cargo hace varios años. Y eso claramente facilita el camino para eso, como también muchos de los académicos de allá solicitan bastante convenios de intercambio. Entonces, efectivamente, creo que hay un rol importante de parte de los académicos y las académicas de activamente buscar que también sus estudiantes se interesan por alguna movilidad internacional. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, veo la mano de la profesora Mónica Aymaray. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, muy informativa. Quisiera preguntar, no sé si preguntar o hacer comentario. Hay un tema con los académicos en las áreas nuestras biológicas y como de ciencias químicas también, yo creo, hay un tema con el inglés. O sea, yo creo que los profesores que hemos hecho estadía o tenemos vínculos internacionales con países donde hay que hablar inglés, tenemos un cierto entrenamiento o fluidez en el inglés, pero todavía hay jóvenes académicos, o a lo mejor no tan jóvenes, que requieren de este tema de la conversación. Yo creo que todos leemos inglés, todos escribimos en inglés, pero cuando se trata de hablar hay un tema que limita no solo a los estudiantes, también a profesores a hacer intercambio o establecer relaciones de colaboración con países, no sé, como Alemania o incluso claro. Francia. En Francia, si uno no habla francés, igual los franceses hablan inglés. Así que yo creo que ahí necesitamos un apoyo de un curso que no sea 2 veces al año, que esté ocurriendo. Cuando yo era joven, hacía un curso de conversación que era semanal. Todas las semanas nos juntábamos a conversar con un profesor. Y entonces eso da a lo largo de un año, en 50 y tantas sesiones, uno adquiere esa fluidez y ayuda también al oído. Que ese se entrena más. Muchas veces uno en los congresos tiene que escuchar en inglés, pero entonces yo creo que eso es importante, no solo para los estudiantes, sino también para los profesores. Sí.
Y mi pregunta era, yo tengo, me han preguntado desde Noruega, en BU, que si podemos hacer intercambio de estudiantes. O sea, ustedes saben que en todas partes del mundo el tema de los estudiantes en situación de doctorado, de postdoctorado, incluso pregrado, las visitas son muy bienvenidas. Eso produce, nosotros tenemos fama de tener gente muy bien formada en ciencias, que trabaja muy bien en los laboratorios. Entonces, y las colaboraciones, cuando uno ya tiene carrera, las colaboraciones de uno se basan y se sustentan y se refuerzan cuando hay intercambio de estudiantes. Entonces, ahí yo creo que lo que nos hace falta es recursos, porque lo que a uno le preguntan es qué recursos hay en la universidad para apoyar, no sé, el viaje, y ellos apoyan la estadía, que es la típica movilidad, como la hacemos en general. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Tenemos recursos, por ejemplo, para sustentar, pagar viajes a los estudiantes en un modelo de estadía, residencia compartida con las instituciones con que uno colabora? Sí, mira, bueno, primero quisiera, bueno, agradecer el primer comentario. Yo creo que efectivamente ahí nosotros hemos detectado la misma necesidad de manera transversal a la universidad, y de hecho a través del nuevo Centro de Lenguas e Interculturalidad tenemos iniciativas para profesores. Así que, de hecho, estamos en plena negociación con el DDP, que estamos con ellos. Tenemos un programa de capacitación de inglés con fines específicos, donde tenemos un grupo con funcionarios administrativos, y también hemos piloteado el año pasado con inclusión de investigadores o de investigadoras, justamente enfocándonos en inglés conversacional con profesores nativos que les ayuden sobre todo en la parte conversacional. Así que yo tengo la esperanza, pero claro, nos están confirmando de aquí a marzo si es que podemos ampliar el cupo que tenemos disponible para académicos y académicas, y son 2 sesiones semanales, de hecho, que es bastante incluso. Claro. Sin embargo, ha sido muy buena la experiencia, menos de los testimonios que hemos recibido de los participantes, porque efectivamente es una necesidad, porque efectivamente muchos de ustedes tienen su formación afuera, tienen un manejo en inglés suficiente en cuanto a lo escrito y lo leído, pero falta la práctica, porque una vez que vuelve a Chile a dictar clases acá, se pierde efectivamente el uso del idioma como tal. Así que les pido que estén atentos, digamos, yo sé que los muchachos en forma a veces se le pasan a papelera directo, pero van a estar llegando por ahí, y esperamos tener cada vez más iniciativas bueno, bajo el alero del Centro de Lenguas e Interculturalidad que fortalezcan eso. Y estamos desarrollando también un curso a través de Sense, también enfocado en académicos que quieren dictar clases en inglés. Así que vamos a hacer un plan piloto. En este caso nació la solicitud particular de la Facultad de Administración y Economía, pero la intención es dejarlo más abierto a otras facultades también, ya que sabemos que efectivamente, bueno, pensando en la segunda pregunta que usted me hizo, si queremos atraer efectivamente a más estudiantes internacionales también, no solamente dictar clases en español, sino también tener una oferta más internacionalizada, claramente considerando también el nivel interno que tenemos. Así que efectivamente hay metodologías pedagógicas asociadas particularmente a cómo podemos integrar un segundo idioma sin que efectivamente sea una barrera para tanto nuestros estudiantes locales, pero sí abre una puerta al estudiante internacional a tener más cercanía o flexibilidad, digamos, parcial en tener contenidos en el inglés de acceso. Y en cuanto al financiamiento que me preguntó, también en el evento súper importante claramente, cuando son pasantías de investigación, tenemos, por ejemplo, el programa de Olga Ulianova, que de hecho participaron y postularon estudiantes de la facultad, y efectivamente hay financiamientos disponibles, son siempre concursables, cuando son intercambios por asignatura, sí son normalmente en marzo los llamados, marzo-abril, que se postula, y normalmente se postula con 1 año a 1 año y medio de anticipación. Eso sí es importante, la planificación también para los temas monetarios, justamente para que los estudiantes se puedan preparar, porque los apoyos que entregamos nunca son 100%. O sea, importante mencionar que la universidad hace un esfuerzo, sin embargo nunca nos alcanza para cubrir becas de 100%. Nosotros tomamos en cuenta siempre la situación socioeconómica del estudiante en cuanto a la ficha social de hogares, y en base a eso le damos algún puntaje en conjunto con las trabajadoras sociales de la BRAE, que tienen un conocimiento más cercano de la situación real de nuestros estudiantes. Así que, bueno, ahí hay distintos elementos y factores donde buscamos apoyar de la mejor manera posible, de manera más eficiente posible,
a la mayor cantidad de estudiantes, que bueno, siempre los recursos son limitados, y sino también hay bueno, llamados de financiamiento externo, como la beca Santander, también la beca UGM, son no solamente para académicos, sino también para estudiantes. Así que hay diferentes fuentes de financiamiento que pueden ser utilizados dentro del marco de algún convenio, si usted quiere trabajar efectivamente con Suecia, sobre todo para la movilización de nuestros estudiantes. En cuanto a la entrada de estudiantes internacionales, ahí normalmente, como nosotros apoyamos a los nuestros, normalmente la universidad que envía estudiantes también tiene sus propios programas de apoyo o financiamiento en ese sentido, y lo que sí entregamos es lo que he mencionado, que son los programas de acompañamiento, de apoyo, como de la llegada al país en la orientación. Eso es más que nada el servicio que está a plena disposición de ellos cuando lleguen acá a Chile. Gracias. Yo quería hacer un comentario. En ciencias no estamos muy acostumbrados a que nos midan por situación socioeconómica, nunca. Nosotros es siempre por la calidad del investigador, o sea, si tiene publicaciones y qué nivel Claro. de doctorado. Nunca, eso es como casi... O sea, quisiera acotar, no sé si me expliqué mal a lo mejor, solamente lo vemos a la hora de entregar qué monto le vamos a dar, no si es que se va a ganar el cupo o la beca. Pero no, nosotros no, eso es casi... Son dos cosas distintas. Es un poquito meterse en un ámbito que nosotros en ciencia nunca tocamos, nosotros no tocamos esos temas. Puede ser uno muy, porque, no sé por qué, no es culturalmente, nunca no lo hacemos eso. Siempre es por el currículum, o por la carrera, o por la relevancia del tema, o por los índices de las universidades, no sé, pero jamás, nunca vamos a ese tema, que me pareció que era importante comentárselo. A veces uno no comunica esas cosas. Y o sea, como le digo, o sea, comprendo su acotación, pero repito, la evaluación de la postulación en sí es efectivamente por contenido, o sea, por efectivamente rendición, o sea, por producción científica. Lo único que una vez que uno ya ganó el cupo, ahí es donde revisamos eso en cuanto al mínimo, al máximo que podemos apoyarle económicamente hablando. Así que no interfiere en la evaluación de contenidos de la calidad de la postulación. Eso solo es importante acotar. Profesora Mónica, yo creo que eso, el tema de financiamiento y de la situación socioeconómica se refiere para los estudiantes, cuando los estudiantes se mueven hacia el extranjero, pero no para los académicos. Exacto. Sí, no, pero también de posgrado y eso. No sé, cuando nosotros entramos en esta línea, pues no me quiero acaparar, pero cuando nosotros entramos en esta línea de investigación, rara vez, no sé, también a lo mejor en las becas, Gloria puede saber, a lo mejor las becas que le da la vicerrectoría a los estudiantes, puede que haya algún factor, pero me parece que incluso ahí no. Es solo para que ustedes sepan, tengan esta información. Gracias, profesora Mónica. Le doy la palabra a la profesora Gloria. Muchas gracias. Yo, a propósito de lo que decía Mónica, pedí la palabra para pasar un aviso, ¿no? Yo tomé el curso de inglés de este programa de internacionalización porque quería mejorar el nivel de conversación, ¿no? Y en realidad que ha sido una experiencia súper positiva. Así que el aviso es para los investigadores más jóvenes que probablemente también pueden tener ese... Y claro, el tiempo siempre es una limitante, pero la ganancia, digamos, es muy significativa por el tiempo, ¿no? Así que yo lo recomiendo altamente y eso. Yo creo que es importante que se sepa. Qué bueno, Uno siempre piensa, ¿no? Que es muy limitante el tiempo que tenemos siempre, pero realmente es muy bueno. Eso. Bueno, me alegro que haya sido positivo la experiencia. Le doy la palabra al profesor Julio Sánchez. Hola, sí, muy buenos días. Muy interesante la charla, muy informativa. Yo quería hacer una consulta respecto a los académicos cuando van al extranjero, pero en calidad de profesor visitante. Si existe ese rol en la universidad y si está desarrollado ese tipo de pasantía que es un poco más extensa, ya que muchas veces con un ICC se pueden hacer estadías más cortas, pero dado a veces las invitaciones que hacen las universidades internacionales para que nuestros académicos puedan visitar y pasar un semestre, incluso un año académico, dictando cursos, participando en investigación, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Existe esa modalidad en la universidad de profesor visitante?
Sí existe, se gestiona en este caso más particularmente a través de Veriday. De hecho hay un reglamento asociado a, bueno, tanto la salida como la entrada, y yo sugiero en ese caso efectivamente hacer la consulta más específica con ellos. Nosotros apoyamos en el proceso, digamos, y en lo que pueden necesitar en cuanto a la inserción y orientación. Sin embargo, la formalización de este tipo de visitas es a través de la Veriday en este caso. Ok, muchas gracias. Le doy la palabra al profesor Carlos Rozas. Un momento. Ahí está. Sí, algo para complementar lo de lo que preguntaba Julio. Yo fui profesor visitante con la beca Alianza del Pacífico, ya en febrero del 2019. Y, fue una, digamos, una experiencia un poco mixta, ya, en el sentido que cumple el propósito, pero tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, la mínima estadía era 21 días, lo cual en realidad para el caso mío era un poquito mucho, considerando el financiamiento. El financiamiento no es muy bueno. Para el dinero de la época, yo diría que era algo así como 300.000 pesos para el bolsillo, para financiar la estadía, que obviamente no financia eso, más el pasaje aéreo. Entonces, claro, ahí yo hablo netamente de la Alianza del Pacífico, que es razonable. Yo creo que es mucho más interesante que para académicos, para estudiantes hacer eso, porque uno debería poder complementarle al estudiante con otro mecanismo. Así que eso para Julio. Y lo otro es que yo sé que voy a hacer algo como sumamente obvio, pero para muchos de nosotros que nos hemos formado en el extranjero, esto de la colaboración internacional va muy amarrado de la ciencia. Entonces es un poco raro estar discutiendo para nosotros la internacionalización independiente de la ciencia, y a mí no me extrañan los índices que tiene la facultad, porque eso depende de los proyectos que uno se gana. O sea, Claro. si yo tengo proyectos, yo voy a congresos al extranjero, colaboro con colegas. Si no tengo proyectos, no tengo eso, y los instrumentos que hay disponibles sirven para complementar más que para financiar la internalización por sí mismo, ¿ya? Así que es un comentario un poco obvio lo que quería decir, pero quería dejar un poco claro, ¿ya? Que eso va muy de la mano. Entonces, no es, a raíz de eso, uno le gustaría que en términos de instrumentos conversaran mucho más la Veriday con la parte de internalización, particularmente con esta cosa exótica de la Facultad de Química y Biología, que aunque parezca nuevamente obvio, uno depende de la actividad presencial. No es como la Facultad de Economía. Aquí las cosas existen en un espacio real que es el experimento. Y los experimentos toman su tiempo y tienen que ocurrir en un espacio físico que es el laboratorio habitualmente. Entonces, por eso es que está bien esto de la internacionalización, pero tiene que ir muy amarrado con la cosa de la investigación, porque nosotros dependemos de eso, ¿ya? Lo que sí no depende, yo valoro eso, es el tema de las clases, ¿ya? Porque las clases es hablar, básicamente, pero sí el lado de la investigación tiene esas restricciones. Entonces, en época de vacas flacas que ha disminuido el financiamiento, es natural que baje la internacionalización para nosotros, ¿ya? Y bueno, eso nomás quería comentar. Súper, muchas gracias, profesor. Y bueno, comentarle efectivamente, esto justamente es la parte que nos interesa saber más de cerca, efectivamente, de cómo es la realidad local y qué necesidades tienen de refuerzo en ese sentido. Y yo creo que ahí, bueno, en línea con lo que usted menciona, son tal vez más la pasantía de investigación para estudiantes tanto como para los profesores, o ciertos tipos de becas que efectivamente están en mayor necesidad que otros. Y para, bueno, también tocar muy brevemente el tema Alianza Pacífico, que efectivamente es de las becas más bajas en términos de financiamiento, donde nosotros recomendamos normalmente tratar de cofinanciarlo con algún otro proyecto de investigación, porque efectivamente los montos, bueno, hemos tenido una queja general hacia el programa,
que efectivamente son muy bajos. Así que, pero a disposición a conocer en mayor detalle esas necesidades que ustedes tengan para ver también de qué manera nos adaptamos y podemos entregarles o la información que pueden necesitar en ese sentido. Así que muchas gracias. Gracias, Anu. Continuamos con el profesor Juan Francisco Silva. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la charla. En general también comparto la idea que es muy informativa y además que es bueno que se den estos espacios donde podamos ir haciendo este levantamiento. Como bien decía el doctor Carlos Rosa, y también se ve de manera muy transversal lo que dice la doctora Mónica Inmaray, es que hay un pequeño problema de financiamiento. Porque, por ejemplo, una experiencia como estudiante casi, es que uno no puede ir a hacer lo que quiere hacer a otro lado, porque hay un problema de fondos, de objetivos de investigación. Entonces, muchas veces, si no existe un buen apoyo económico, que no tiene que ver solamente con asistir al lugar, es también tener algo de recursos para poder mantener la ciencia afuera, la misma ciencia que uno quiere hacer acá, pero en otro lado. Entonces, a veces se requiere pagar insumos y otras cosas, y eso imposibilita que realmente se ejecuten algunas actividades porque está este contexto. Entonces, por eso, claro, tiene que ir muy de la mano, más o menos para entender que la ciencia, los proyectos tienen que apoyar esto, porque si no se dificulta. Sin embargo, me gustaría comentarles un poco otro lado de la experiencia que tiene que ver como parte de un programa de posgrado, y me interesó mucho lo que comentó en algún momento sobre la información y cómo poder dialogar bien con la información, porque lo que nos cuesta y lo que nos ha costado, creo, es poder demostrar bien nuestras credenciales, ¿ya? En algún momento me tocó dialogar con personas que venían de una universidad de Colombia, venían muy bien preparadas y preparados, ¿ya? Venían con sus tarjetas de presentación, con un inventario del equipamiento que tenían disponible, venían con toda su información súper bien presentada, entonces era muy agradable verlo. Sin embargo, temo decirlo, no fue recíproco, ¿ya? Porque nada, como que uno lo que puede entregar es lo que uno puede entregar, pero faltó ese enfoque institucional para poder presentar esta carta y decir, ¿sabe qué? Si sus estudiantes vienen, porque nuestra área es muy importante, si sus estudiantes vienen, no solo van a venir a hacer clases, sino van a venir a conocer esta metodología, aplicar este tipo de soluciones científicas. Entonces, claro, yo creo que falta esa corona para poder fortalecer muy bien esa internacionalización bilateral que se pueda dar. Y lo otro es que la información también es súper importante, mantenerla actualizada, y eso también sería bueno poder tener una base de datos más dinámica, ¿cierto? Que podamos ir cargando, porque muchas veces el no haber informado la actividad de internacionalización es por desconocimiento. Es porque uno no sabe a dónde tiene que ir dirigido el mail. Es como ese tipo creo, un problema muy cotidiano. Eso, muchas gracias. Ahí yo puedo responder un poco esa consulta, ya que desde la Unidad de Desarrollo Posgrado, para este año 2020, tenemos como proyecto desarrollar material para este tipo de visitas futuras, también material digital, en español y en inglés, y también estamos en proceso de desarrollar, por ejemplo, para todos los programas de posgrado, sitios web que van a estar en ambos idiomas. Entonces, ahí, aparte del material que puedan tener desde el Departamento de Relaciones Internacionales, nosotros también como facultad vamos a tener material de la Facultad de Química, Biología en inglés, y también estamos trabajando en un repositorio de todas las líneas de investigación que se trabajan en la facultad para que cuando pase estas situaciones y lleguen visitantes o lleguen, bueno, acá tenemos toda nuestra información de nuestra facultad y también tenemos toda la información de la universidad. Así que sí, estamos muy conscientes de eso y se está trabajando este año para ya, esperemos, a mitad de año ya tener algo ya consolidado. Por solo complementar lo que dice Camila, bueno, me alegro muchísimo que a nivel de facultad están reforzando esos elementos, y decir que nosotros en nuestra página web tenemos disponibles manuales, tanto para estudiantes como para académicos, entrantes y salientes,
manuales tanto en español como en inglés, así que también si es que ustedes reciben personas de afuera o, bueno, en particular, por favor nos avisen, podemos ayudarles efectivamente con orientación, organizarles algún programa que sea más institucional, pero también en materiales, tenemos, no sé, mapas del campus, sabemos lo difícil que es manejarse en la USACH, o sea, no hay cartelitos, entonces todo ese tipo de cosas que son pequeñas tal vez, pero a veces facilitan que efectivamente la persona o la delegación que haya venido se quede con una impresión distinta. También tenemos tours por el campus que organizamos junto con los monitores de USACH Sin Fronteras, que les dan un paseo patrimonial sobre el campus para que conozcan los lugares más históricos también, porque claramente las cosas de laboratorio, de contenido, ustedes están ahí para eso justamente, pero nosotros podemos darles ese complemento. Así que ahí, bueno, cuenten en particular con Mayerly, que es la que maneja justamente las visitas y la cooperación, donde también hacemos después la bajada. Si que usted dice, mira, con esta delegación queremos buscar un convenio, efectivamente, las acompañamos también en ese proceso y cuenten ahí con el apoyo de lo que necesitan, bueno, como igual lo tienen ahora en la facultad también con Camila. Bueno, ahí, gracias, Anuk, le doy el pase a Mayerly, que veo que tiene la manito levantada. Sí, muchas gracias, Camila, muchas gracias, Anuk. Solamente para complementar con relación a las visitas internacionales, también dejarles la información para que nos contacten, porque muchas de estas visitas son justamente la formalización de un vínculo histórico que tiene el académico. Entonces es muy importante que esas visitas cuenten con este apoyo institucional, ¿ya? Y que nosotros como departamento estemos presentes, les apoyemos, le demos toda esta información. Por ejemplo, ¿existe algún convenio con esa universidad que nos quiere visitar? No existe, tienen interés, es una visita exploratoria. Es decir, podemos brindarles información general, por supuesto también coordinado con el área del vicedecano de investigación, con Camila, es decir, todo coordinado para que esa delegación que nos visite tenga toda la información necesaria para llevar a cabo esa visita en los mejores términos, hacer el recorrido, pero que además no sea una visita que se quede como algo que se dio ya, sino que tenga un resultado. Así es, si es una visita para presentar una propuesta de convenio, entonces apoyarles a ustedes también para orientarlos de cómo ejecutar ese resultado, esa iniciativa, ese proyecto de una manera más exitosa. Además, también quería comentarles que en caso de que tengan interés en realizar estas actividades virtuales, solamente para que tengan una idea, el año 2021, uno de los eventos más interesantes que contó con mayor participación fue justo de la Facultad de Química y Biología. Contamos con alrededor de más de 1000 personas inscritas en esta actividad de Neurosur, y fue bastante importante, interesante. Contamos con la participación de muchas universidades importantes en el área de neurociencia. Entonces, para que también, si tienen interés, también nos puedan contactar. Camila igual maneja la información, así que lo pueden contactar a ella o a nosotros, pero dejarles, digamos, esta información, y siempre nos pueden escribir si necesitan alguna orientación. Muchas gracias, eso nada más. Gracias, Camila. No, gracias a ti, Mayerly. Bueno, vi que estaba la mano levantada del profesor Carlos, pero no sé si se le quedó pegada o quería hacer otra acotación. También veo la mano de la profesora de Mónica Aymaray. ¿Quiere agregar algo más? Hola. Vi que había un gran número no me acuerdo exactamente qué era, pero relación con la Unión Europea. Con países de la Unión Europea, de Europa. Yo creo que sería súper interesante que a través de vuestra oficina se pudiera intentar hacer contacto con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea, pero a través de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos tienen recursos. Siempre en los proyectos en que a mí me ha tocado participar, ellos ganan mucho, los investigadores de los países de la Unión Europea, cuando hay partners de Latinoamérica, por ejemplo. Porque me imagino que es propósito de la Unión Europea no solo realizar buena investigación, sino también hacer vínculos con nuestros países, ¿no? Y entonces, además tiene otra cosa muy interesante que yo la he pensado, que es que cuando ellos nos ponen a nosotros como un partner de colaboración,
no están compitiendo con sus propios pares. O sea, no, ellos después, cuando nosotros tenemos un rédito en publicaciones, en avanzar en investigación, nosotros para ellos no somos competencia. Entonces, que es un fenómeno, no sé, sociológico, ¿no? Si yo hago partner con mi colaborador chileno y después tenemos los dos que competir por un fondo chileno, entonces, bueno, tenemos un problema. Pero si los partners son de otros países, eso no se produce, aparte de los beneficios propios de la investigación, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene una gracia. Bueno, estamos en tiempos de economías difíciles, pero igual ellos tienen recursos. Y si nosotros pudiéramos establecer algún tipo de vínculo como universidad, sería súper interesante estar en una red. Por ejemplo, tenemos redes, pero ninguna de nuestras redes son con Unión Europea. Entonces, no sé si existirá esa posibilidad de explorarla. Sí, de hecho tenemos. O sea, le iba a comentar que tenemos contacto directo. De hecho, Mayerly ha liderado ese tema con la delegación de la Unión Europea acá en Chile. Tenemos contacto con ellos. Hemos organizado, yo creo que ya 2 o 3 charlas en conjunto con ellos de justamente promover los financiamientos que ellos tienen disponibles de Yamonet, que es para magíster conjunto. Están los Horizonte 2020, bueno, se han transformado mucho los Erasmus Plus también. Efectivamente, o sea, hay una gran fuente de financiamiento importante y de hecho por eso lo mencionamos también varias veces. Tenemos una beca abierta para el Departamento de Biología, de hecho ahora. Entonces, efectivamente es un socio estratégico para nosotros acá en Chile y hemos tratado al menos de visibilizarlo de alguna manera. Si no ha llegado, bueno, veamos de qué manera lo podemos reforzar efectivamente, porque cada vez que nos llega esta información estamos tratando de, incluso cuando no es información de convocatorias propias de la universidad, de mandarlo también por los canales oficiales para que al menos tengan acceso a los links, que sepan cuándo se abre la fecha de postulación, y sobre todo para las áreas de posgrado hay tremendas oportunidades tanto en investigación como en efectivamente hacer magísteres conjuntos, que muchas veces en el caso de la Unión Europea no son solo con una universidad, sino que con múltiples partners en distintos países. Lo único malo que sí debo acotar que con la renovación de los contratos en la Unión Europea de financiamiento, que Chile está en Latinoamérica, pero está catalogado por la OCDE como un país desarrollado. Y eso hace que estamos en el grupo 1, que es el mismo grupo que Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Entonces, eso lamentablemente nos da menor puntaje a la hora de evaluar los proyectos en la Unión Europea y lo cual nos perjudica de alguna manera. Sin embargo, no estamos excluidos de poder participar, sino que la figura en la que participamos ha cambiado levemente y lamentablemente nos hace menos competitivos, atractivos en ese sentido para ser un socio. Sin embargo, hemos visto sí una creciente tendencia en interés de participar con Chile por justamente la alta producción científica y la calidad también de la academia en este caso. Así que eso solo como acotación, es un poco más desafiante hoy en día sí conseguir esos fondos, pero es completamente viable y por ende también es algo que es importante efectivamente para nosotros. Solo para complementar, Anuc, perdón, a lo que comenta la directora Anuc, es que efectivamente la condición de Chile para participar, por ejemplo, en el Horizonte Europa, que es uno de los que está, digamos, en renovación para 2030, es que no somos país elegible automáticamente. La condición para poder participar en la mayoría de los proyectos o de los financiamientos que están en este espacio es que sea justificada la participación de las instituciones chilenas, ya sea porque tiene una tecnología que solamente está en Chile, o ya sea porque efectivamente es importante la participación de Chile dentro de ese proyecto o ese consorcio. Entonces, y quería solamente lo último comentarles que tenemos prevista para el próximo marzo o abril alguna charla con Euroaccess de Latinoamérica para que pueda exclusivamente en nuestra universidad mencionar cuáles son las oportunidades que están disponibles para financiamiento en el caso del Horizonte Europa. Entonces, eso lo vamos a coordinar y sería bastante interesante que, por supuesto, ustedes puedan estar, todos los académicos, pero es para la comunidad USACH. Así que ahí les vamos a ir anunciando qué fecha y qué día y toda la información necesaria. Sí, yo efectivamente el tema de participación es temático, porque a mí me ha tocado, y como nosotros trabajamos en el tema de los salmones, la inmunología, que es también demandada, también nosotros como áreas tenemos el tema de extremófilos, de microbiología, virus, bueno, neurociencias va por el carril de la biomedicina, pero efectivamente es temático.
Ahora, una cosa que le interesa al investigador joven europeo es su estadía en Chile, es el español. Entonces, de repente nos preguntan, yo pregunté alguna vez, ¿hay un curso de español para las personas, los estudiantes que vienen de otros países? Y aparte del interés de investigación es aprender español, no tuvimos una respuesta para eso. No hay un curso destinado a estudiantes que vienen del extranjero a Chile para enseñarles gramática, hablar, a escribir en español. Eso creo que nos ayudaría también. Bueno, pero Claro. eso es una observación que... Sí, no, súper válido, y de hecho hay un curso para estudiantes, al menos los que vienen semestralmente, que nos presta la Facultad de Humanidades, que es sin créditos, pero es un curso oficial con un profesor de la universidad, que está disponible para que justamente estudiantes que estén haciendo su estadía pueden acompañarse de un apoyo más gramatical y más estructurada en cuanto efectivamente al idioma. Sin embargo, hemos visto que sobre todo los visitantes de, por ejemplo, los postdoc o académicos jóvenes que vienen a la universidad también tienen esa necesidad. Así que hemos respondido a medida que nos hemos enterado para cursos más específicos. Sin embargo, es nuestra intención, pero claro, nuestro Centro de Lenguas Interculturales es muy reciente, tiene apenas 6 meses de vida, o menos, perdón, 4 incluso. Así que dentro de esa oferta, nuestra intención es efectivamente ampliar hacia la respuesta a ese tipo de necesidades para que efectivamente puedan tener también una mejor inserción en su experiencia en el campus. Eso, ya. Gracias. A usted. Yo creo que voy a dar la última pregunta, profesor Carlos, porque ya estamos en la hora. Sí, gracias. Aprovechando que la profesora Mónica puso el tema de Europa, yo quisiera hacer un encargo, digamos a ustedes, que el año pasado yo me enteré así, onda como con 2 semanas de anticipación de una convocatoria dentro del contexto de este programa de Erasmus, creo, de Europa, que era para posgrados internacionales, pero lo interesante de eso, que abría la puerta para la educación continua a través de los magísteres profesionales, en convenio con universidades europeas, ¿ya? Y lamentablemente yo tenía algunas ideas así, un poco en el aire, pero debido al tiempo no pude concretar nada, ¿ya? Así que les quiero dejar el encargo que me averigüen, por favor, en qué va eso para la convocatoria de este año. Gracias. Sí, ningún problema. Y con Mayeli vamos a estar atentos, y si es que usted tiene alguna idea en particular, igual esos llamados normalmente son calendarizados, así que podríamos anticiparnos, digamos, a esa fecha para que no le llegue tan encima y asesorarle, digamos, un poco más tempranamente, ojalá, para que se alcance a preparar alguna buena propuesta. Así que ahí, por favor, si nos puede, por último, mandar un correo. Bueno, no sé si Maya puede dejar su correo en el chat. Nos comenta un poco el área, qué convocatoria en particular le interesa, y podemos estar monitoreando para estar más atentos, digamos, a ayudar en ese sentido. Súper, muchas gracias. Bueno, yo también ahí quería acotar que, bueno, desde la Unidad de Desarrollo de Posgrado, la idea de estar vinculado directamente con el Departamento de Relaciones Internacionales para que entre todos podamos, por ejemplo, resolver esas dudas, esas necesidades que ustedes tengan, y sea una comunicación más fluida. Porque muchas veces ha pasado que se mandan correos y dicen, bueno, pero nadie me contestó. Entonces la idea es que todo sea canalizado y que podamos entre todos resolver las dudas, y también enterarnos de las convocatorias a tiempo para que todos puedan postular. Y bueno, yo también siempre estoy mandando correos, entonces la idea es eso, que estamos conectados ahora virtualmente. No veo ninguna otra pregunta más. Si alguien quiere hacer la última o otra pregunta, si no, damos por finalizada la charla. Creo que no. Bueno, después de este espacio de preguntas, finalizamos, y agradecemos a la directora Anuk por estar con nosotros y también a su equipo. Bueno, y también agradecemos a todos los académicos, los y las académicos que se conectaron. Sabemos que su tiempo es muy preciado, y los invitamos a que participen en las próximas actividades que estaremos haciendo este año. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos en contacto, ojalá. Muchas gracias, Anuk. Muchas gracias, Camila. A todos muy bien. bien, gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao.